Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con la lección del día de hoy, la cual versa acerca de introducción a la programación. Estaremos hablando básicamente acerca de la realización de los algoritmos lógicos y de la forma de empezar a introducirnos para poder obtener un pensamiento lógico y así empezar a conocer de qué trata el mundo de la programación. Vamos a empezar con definir lo que es un algoritmo. Vamos a entender que un algoritmo es un conjunto finito de pasos, instrucciones o acciones que tenemos que seguir para poder resolver un problema. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos que tendríamos que seguir para la realización de una receta, como sería un pastel de cumpleaños? Vamos a verificar que hay ciertas características para poder seguir estos pasos, las cuales tienen que ser finitas, tienen que estar bien definidas, pueden tener una o varias entradas, una o varias salidas y deben de obtener un resultado efectivo. Si seguimos con el mismo ejemplo del pastel, podría ser que no esté crudo y mucho menos quemado. Para poder entender con mayor claridad este concepto, vamos a pensar en un proceso que realizamos de forma cotidiana y diaria, que sería el darnos una ducha. ¿Cuáles serían los pasos a seguir que tendríamos que hacer para poder realizar este proceso de bañarnos? Como primer paso, yo pondría, por ejemplo, en mi caso, quitarme la ropa, después buscar unas sandalias, tener a la mano una toalla, posteriormente entrar al baño, abrir la llave, esperar algunos momentos a que salga el agua caliente, meterte al baño, empezarte a lavar la cabeza, el cuerpo, detrás de las orejas, enjuagarte, posteriormente tomar la toalla y secarte y así terminaría este proceso del baño. Claro que nosotros lo podemos ir detallando y validando tanto como nosotros queramos. En el caso de, por ejemplo, ¿qué pasaría si no hay agua caliente? ¿O qué pasaría si no hay agua? Claro que este pensamiento lógico lo vamos a ir adquiriendo a lo largo de estas clases y conforme empecemos a trabajar en ello. El siguiente punto sería los medios de expresión de un algoritmo. Los algoritmos pueden expresarse a través de varias maneras, como serían los diagramas de flujo, el pseudocódigo y propiamente ya los lenguajes de programación, los cuales vamos a ir explicando y viendo en el transcurso de esta presentación. Vamos a entender que el usar un algoritmo y unos diagramas de flujo nos van a servir para ver nuestro problema de una forma no ambigua y más clara para poder alcanzar y obtener la solución. La descripción de un algoritmo usualmente se hace en tres niveles. El nivel más alto sería donde establecemos el problema, donde seleccionamos un modelo matemático para poder resolverlo y donde empezamos a pensar o a decir de forma verbal cuáles serían los pasos para resolverlo, como el ejemplo que vimos acerca de la ducha. La descripción formal, donde ya podremos utilizar propiamente un pseudocódigo, donde es un lenguaje falso de código, pero que nos ayuda para poder ejemplificar y entender, y es el primer punto para después hacer el siguiente paso, que sería la implementación, que ya es la codificación a un lenguaje de programación propiamente dado. La metodología para poder realizar nuestro algoritmo, como primer paso sería entender el problema. El siguiente paso sería hacer el análisis, donde tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tenemos que resolver? ¿Qué tenemos para resolver el problema? ¿Qué necesitamos para resolverlo y qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el resultado efectivo que queremos alcanzar? El siguiente punto sería diseñar la solución de dicho algoritmo y como punto final veríamos ya la codificación del algoritmo para poder concluir y tener ya nuestro producto final, que sería la realización de nuestro programa. Para poder entender esto, vamos a definir y a ejemplificar posteriormente qué es un diagrama de flujo. Como diagrama de flujo vamos a ver la representación gráfica de un algoritmo. Ya existen algunos símbolos y representaciones gráficas que son universalmente reconocidos por todos los programadores. Aquí en la siguiente lámina vamos a ver la simbología y su significado, lo cual se les quedaría de tarea donde ustedes tendrían que empezar a familiarizarse con ellos, tendrían que empezar a aprendérselo para posteriormente poderlos usar. Esto lo vamos a ir
bueno, ustedes como primer paso y como tarea aprendiéndoselo y posteriormente como vayamos trabajando se van a ir familiarizando más con ellos. Para que esto quede de forma más clara, vamos a realizar el siguiente ejemplo, donde vamos a calcular el mayor de dos números. Como primer punto vamos a tener un inicio y un fin. Es un algoritmo finito. Vamos a tener una entrada, que son los dos números que vamos a verificar. Vamos a tener que verificar como punto con esta simbología, con este rombo de la lámina pasada que ustedes van a tener que empezar a aprender, donde estamos verificando si A es mayor que B. Si A es mayor que B, entonces el número mayor es A y damos fin a nuestro proceso a través de representado de nuestro diagrama de flujo. Si no es así, entonces B es el número mayor y igualmente termina nuestro proceso. Esta es la ejemplificación de un diagrama de flujo a través de un algoritmo para calcular el mayor de dos números. Es algo sencillo, pero que nos puede empezar a ayudar a entender la lógica de programación que debemos de adquirir. El siguiente punto sería trabajar con un pseudocódigo, que es un medio informal para expresar la lógica de nuestro programa. Pseudo es falso y código, la palabra código pues significa ya la realización de un lenguaje de programación eh, falsamente escrito, donde nada más nos estamos guiando. Por eso esa es la forma en que nos ayuda un pseudocódigo, que es un bosquejo para guiarnos para posteriormente poder construir nuestro código ya de una forma formal. Para poder ejemplificar esto, vamos a seguir el mismo ejemplo antes dado de calcular dos números. Vamos a tener un inicio, vamos a introducir el primer número, vamos a introducir el segundo número, vamos a verificar si A es mayor que B. Si esta condición se cumple, A es el número mayor. De lo contrario, B es el número mayor. Y terminaríamos. Este programa, si lo analizamos, no está del todo bien, no nos da un resultado 100% efectivo, ya que este pseudocódigo funciona si estamos introduciendo un número mayor y un número menor. Pero, ¿qué pasa si el usuario introduce dos números iguales? Aquí no estamos haciendo las validaciones pertinentes para poder verificar ese proceso o esa condición. ¿Sí? Entonces, este programa está relativamente bien, pero posteriormente nosotros iremos aprendiendo esa lógica de programación, desarrollándola para poder tener en cuenta todas estas consideraciones de las que les estoy hablando. El siguiente punto sería ya la programación del algoritmo, donde vamos a codificar dicho algoritmo en un lenguaje de programación propiamente dado. Actualmente existen muchos lenguajes de programación, ¿no? Como para realizar videojuegos, los programas que vemos en internet, etcétera. La ejecución de nuestro programa y como punto final ya la comprobación del resultado de nuestro programa. Si volvemos al ejemplo anterior del pseudocódigo, donde no estamos validando si el usuario está dando dos números iguales, entonces a la hora de ir realizando esta codificación, esta ejecución y esta comprobación de resultados, nos daríamos cuenta de que tenemos esa falla y hay que hacer una depuración o poner más condiciones que validen nuestro pseudocódigo. Entonces estaríamos trabajando cíclicamente hasta poder obtener los resultados óptimos, que sería volver a codificar nuestro algoritmo en un lenguaje de programación, volver a ejecutar nuestro programa y volver a comprobar nuestros resultados hasta poder obtener el producto final con los resultados 100% efectivos que queremos alcanzar. Y como punto final y para concluir este tema, nada más comentarles que ustedes para poder aprender a andar en bici tuvieron que andar en bici, se tuvieron que subir a la bicicleta y tuvieron que pedalear. De la misma manera, para poder aprender a programar y para poder obtener este pensamiento lógico, hay que hacer lo mismo, programando. Entonces, el paso y las instrucciones son sencillas. Ahora hagámosla. Con esto concluimos y sería todo de mi parte. Gracias.